Tenemos el inmenso placer de tener en línea al diputado nacional Rodolfo Tailade, una de las voces más lúcidas y críticas que tiene el campo nacional y popular, a quien le agradecemos infinitamente la deferencia de mantener esta conversación con nosotros. Buenos días, diputado nacional Rodolfo Tailade. Mauro y Lucía los saludamos desde Salta. Hola, buen día, gracias a ustedes por el llamado. Al contrario. Queríamos conversar en primer término sobre esta condición que tiene el gobierno nacional de promover un discurso moralista cuando a claras y sus funcionarios obran de manera contraria a la moralidad y a la ley. El caso Adorni es el caso emblemático y usted ha sido quien sin duda alguna ha tenido la capacidad para poner en evidencia que esta corrupción moral inherente al gobierno y en particular el jefe de gabinete no solo tiene que ver con su persona, sino también con su familia, etcétera. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación que usted viene denunciando? No, me parece que lo más importante de todo lo que muestra el caso Adorni es lo que acaba de decir usted en relación con el discurso hipócrita, un discurso moralista, que claramente no tiene ningún asidero en la realidad, no hay razones para creerles nada en relación con la moral como política de Estado que tan pomposamente anunció el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa el presidente. Pero también hay que tener en cuenta que este ha sido históricamente el discurso de estos sectores que básicamente son sectores antipatria. Algunos lo pueden denominar derecha, otros pueden decir conservadores, otros pueden decir gorilas, antiperonistas, llámenlo como quiera, pero este es el sector de la sociedad argentina que viene básicamente obstaculizando el desarrollo de nuestro país, el crecimiento económico, porque, bueno, tienen una concepción absolutamente egoísta de la vida. Para ellos no hay comunidad, hay individuos, y la verdad que Argentina siempre ha sido otra cosa, jamás atravesó estas situaciones tan difíciles de un gobierno que busca enfrentar argentinos versus argentinos. Un ejemplo muy concreto ocurrió el miércoles en la Cámara de Diputados cuando se modificó la ley de zonas frías y vimos cómo algunos gobernadores, el gobernador canalla Sáenz, el canalla de Jalil, el canalla de Jaldo, cagándole la vida a 4 millones de familias argentinas, a 4 millones de argentinos que van a sufrir un tarifazo de gas infernal en este momento, justo cuando arranca el invierno, un tarifazo que los va a obligar a decir, che, o los calefaccionamos o comemos, básicamente porque ese es el nivel de incremento que van a tener las tarifas en las zonas frías. Y estos gobernadores, obviamente que con el apoyo de otros gobernadores, pero no me interesan los otros gobernadores que son cómplices de este saqueo, desde el mismo lugar ideológico que el gobierno. A mí me interesan los gobernadores que subieron con un programa de gobierno peronista y son cómplices de este saqueo. Entonces estos 3 sujetos, los 3 gobernadores que mandaron a votar en contra, ¿por qué votar en contra y le sacaron la tarifa preferencial a millones de argentinos de zonas frías? Porque le prometieron que a ellos le van a dar zona caliente. Es decir, cagaron a un montón de argentinos, a millones, para llevarse una promesa de beneficio de que le van a dar un subsidio por zona cálida en el verano. La verdad, más canalla no se consigue. Y después se llenan la boca hablando de federalismo. ¿Qué tipo de federalismo puede ser cagar una provincia para llevarse alguna promesa pedorra, berreta, que le hace el gobierno, que además les viene incumpliendo sistemáticamente?
Hoy nos levantamos en Salta, en la ciudad de Salta, con un frío tremendo, y el departamento capital es uno de los 8 departamentos de nuestra provincia, de los 23 que tiene nuestra provincia, que quedarían excluidos de la ley de zona fría, y sin duda alguna compartimos su valoración, diputado, porque el gobernador es quien ha dado la indicación a la mitad de los legisladores nacionales salteños para que voten en el sentido que usted señalaba. Nos parece, claro, es gravísimo que los gobernadores compren promesas, pero no solo atentan contra los millones y millones de argentinos, sino que también atentan contra los propios comprovincianos, a quienes juraron defender y proteger. Exactamente, me parece un gran punto ese, porque el otro aspecto del análisis era ese, también está jodiéndole la vida a sus propios comprovincianos. No solo que por esta promesa, insisto, es una promesa que no se va a cumplir. Ya hablamos o sea, ya está muy claro que la política de ajuste del gobierno es una política que no tiene fin, es decir, el ajuste no tiene fin. No, una vez que uno ingresa en esa lógica, no hay posibilidades de salir, sobre todo para gobiernos de estos, y en el verano las cuentas van a estar igual de mal, y por lo tanto no va a haber subsidio para nadie, zona cálida, zona fría, bueno, y ahí nos acordaremos un poco de estos tipejos que básicamente están a partir de una disputa interna, o que pretenden dar una disputa interna hacia el interior del peronismo, están entregando absolutamente todos los derechos y las conquistas de los argentinos, de sus comprovincianos, a un gobierno que no tiene absolutamente ningún interés en que la calidad de vida de los argentinos mejore, o sea, mucho mejor que la que tiene hoy. Entonces, cerrando, es un gobierno efectivamente hipócrita, es un gobierno corrupto, y yo diría que lo más importante que tiene que tener en cuenta la población es que no se trata de que son corruptos porque el sinvergüenza de Adornis hizo una cascada, se manejó $1 millón en efectivo en los últimos 2 años. Por supuesto que eso es un corrupto, pero la condición de corrupto estructural del gobierno obedece a algo mucho más profundo, mucho más nocivo que un funcionario chorro, y que es el endeudamiento externo. Este gobierno no ha marketing, que abandonó la política de desendeudamiento de Néstor y Cristina, endeudó el país hasta el cuello con $55.000 millones del Fondo Monetario y otro tanto de acreedores privados, y esa lógica no la ha podido romper, no la quiso romper Alberto, firmando un acuerdo con el fondo vergonzoso, y mucho menos la va a querer romper esa lógica a Milei, que puso a Luis Caputo, es decir, el ministro de Economía de Macri, o el ministro de Finanzas de Macri, que lo único que sabe hacer es justamente esto. Entonces, acá el problema central de la corrupción no es que Adorni choree para hacerse una casita de fin de semana, que por supuesto también es un problema, pero el problema central del país, la corrupción estructural, pasa por el endeudamiento externo. Estamos absolutamente arrodillados, nos arrodilló el gobierno frente a los mercados internacionales, y hoy es el fondo y todos esos sectores son los que dominan la política argentina, el programa económico, y por eso no va a haber ni subsidios para zona cálida, ni nada, ni ningún disparate de esos. Pero bueno, ya nos acordaremos de Gustavo Sáenz dentro de unos meses. Sí, si me permite, bueno, recordamos a nuestra audiencia que estamos en conversación con el diputado nacional Rodolfo Tailade. El gobernador Gustavo Sáenz venía reclamando respecto del Partido Justicialista salteño nuevas autoridades, que se convoque elecciones, puso en discusión el liderazgo, la conducción nacional del Partido Justicialista, que hoy recae sobre la injustamente encarcelada Cristina Fernández de Kirchner. Y recientemente, la semana pasada, nos informó el apoderado del Partido Justicialista actualmente, que es el doctor Sergio Ten, que un fallo de la jueza Servini de Cubrira intervenía en la intervención del Partido Justicialista salteño. ¿Qué opina de toda esta situación, diputado? Bueno, lo que me parece que está haciendo Sáenz es, elaborar una estrategia
de alcance nacional para que él y sus amiguitos, estos sinvergüenzas que acabo de nombrar, el gobernador de Catamarca, el gobernador de Tucumán, seguramente otros sectores que son los que se avergüenzan de pedir por la libertad de Cristina, están pensando en una decía, una estrategia nacional que apunte a quedarse con el partido y con el peronismo. En ese marco, él inicia el pedido de desplazamiento de la intervención del Partido Nacional, que es esto que le comentaba el doctor Ten, en la capital federal, digamos. Esa es otra de las cuestiones insólitas que tiene, ¿no? Yo no sé si Servini habrá ido alguna vez a Salta, supongo que sí, pero no puede ser que una jueza porteña, además, con los antecedentes que tiene Servini, sea la que maneje el partido justicialista de la provincia de Salta, por un lado. Pero esa intervención puntual o el desplazamiento de la intervención del partido justicialista de Salta ordenada por las autoridades nacionales forma parte de una estrategia mucho más grande que también incluyó el pedido de intervención del Partido Nacional. Es una acción judicial que está en el mismo juzgado de Servini y de Cubría, con un dictamen favorable del fiscal electoral Ramiro González, pero todavía la jueza Servini no ha ordenado nada al respecto. Esa presentación que la impulsan estos tres sujetos que vengo mencionando, los gobernadores, la impulsan de manera, si se quiere, digamos, serían los rostros visibles del pedido de intervención del Partido Nacional, cuyo fundamento es únicamente que la presidenta del partido está presa. Pero no tienen ningún tipo de evaluación respecto de que todos los demás órganos del partido están funcionando perfectamente. Por ejemplo, el Congreso del justicialismo que se hizo el martes pasado, creo, sí, el entre otras cosas. Además de que el partido lleva un proceso de saneamiento, de padrón, es decir, no hay ninguna razón para que sea intervenido. Pero lo más interesante de esto es para que los salteños sepan que el gobernador de Salta es un pelele de Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo es el hombre que hoy está detrás de la intervención y los pone a estos tres salames como rostros visibles del pedido. El que está detrás de esto, como estuvo cuando en el gobierno de Macri la misma jueza ordenó la intervención del partido, es Luis Barrio Nuevo. Y hay un montón de trascendidos respecto de que acá hay corrupción, tanto en el fiscal como en la jueza. La jueza todavía no, la jueza frenó la decisión de intervenir el partido, porque justamente empezaron a surgir todos estos rumores, estos trascendidos, estas versiones, de que Barrio Nuevo había arreglado económicamente con fiscal y jueza para llevar adelante esta decisión. Bueno, de momento, el fiscal González cumplió su parte porque hizo un dictamen patético pidiendo la intervención del partido. Y la jueza todavía no ha tomado una decisión. ¿Y cómo cree? Me inclinaría a pensar que tendré algunas novedades la próxima semana o en los próximos días. Veremos sobre qué se inclina, pero yo, la verdad, viniendo de Servini y de Ramiro González, no puedo esperar nada más que cosas truchas. Así que vamos a ver qué ocurre con eso. Pero que la gente sepa que el gobernador no tiene autonomía. Acá está detrás de Luis Barrio Nuevo, que los maneja como quiere, porque tiene la billetera además. ¿Cómo cree, diputado, que esto puede afectar el armado de este gran frente peronista, panperonista, progresista, humanista para las elecciones del 2027? Esta situación que hoy está sufriendo el embate del Poder Judicial sobre el principal partido, digamos, el que siempre ha vertebrado al campo nacional y popular, que es el Partido Justicialista. Bueno, por ahora no la veo bien. La verdad que yo no veo que el peronismo hoy obviamente está atravesando una crisis producto de un gobierno pésimo que tuvimos, el gobierno de Alberto Fernández, producto
de obviamente de la proscripción y la detención de Cristina, que habilitó a un montón de machitos, ¿no? Ahora se hacen los machitos con Cristina presa, entonces todos salen a decir que acá basta de Cristina, basta de esto, basta del otro, y están orinando fuera del tarro, están poniendo el carro adelante del caballo. ¿En qué sentido? Bueno, están hablando de candidaturas, distintos sectores hablan de candidaturas, y resulta que el peronismo no tiene definido un programa de gobierno que para ofrecerle a la sociedad, a la ciudadanía, porque si uno ve y compara cuáles son las ideas del sector que se denomina kirchnerismo, que reconoce en Cristina Fernández la conducción política del peronismo. Bueno, ya sabemos, esas ideas tienen que ver con, más allá de que los tiempos han cambiado, de toda una lógica de políticas públicas que durante 12 años fueron extraordinarias para el pueblo argentino. Obviamente no planteo la repetición de esa etapa, porque las cosas han cambiado, pero la concepción, digamos, las ideas fuerza, los grandes ejes son esos, es privilegiar al trabajador en lugar de a los grandes grupos económicos. Entonces, tenemos que el sector de lo que se llama kirchnerismo tiene claro cómo debería ser ese programa, pero después nos encontramos con que, por ejemplo, en Parque Norte se hizo hace poco un encuentro del denominado o autodenominado peronismo federal, en donde los fundamentos más importantes eran el peronismo tiene que mantener superávit fiscal, el peronismo tiene que amigarse con los mercados, el peronismo esto, el peronismo lo otro, es decir, la culpa la tenemos nosotros. Durante 12 años y medio con Néstor y Cristina, los mercados, como dicen ellos, las empresas, los grupos económicos, el comerciante, se cansó de ganar plata. Le fue bárbaro a todos estos tipos que después apostaron no solo a la caída del kirchnerismo, de Cristina, sino a su prisión. Son todos estos sinvergüenzas los que están financiando las medidas judiciales en contra de Cristina. Entonces, y también tenemos otros sectores que claramente no ponen blanco sobre negro cuáles son sus ideas para un programa de gobierno. Entonces, el peronismo lo que tiene que hacer es elaborar un plan de gobierno, obviamente buscando una síntesis entre todos los sectores. No está buscando el peronismo eso, y la verdad que va a ser difícil encontrar una síntesis si hay un sector que dice que acá el superávit es un dogma, que hay que sacrificar todo en el altar del superávit y agradar a los mercados. Bueno, la verdad que vamos a ir para atrás con alguna síntesis que busque de alguna manera terminar de diseñar un programa de gobierno. Entonces, y después de ese programa de gobierno eventualmente nos pongamos de acuerdo, tengamos cierto consenso alrededor de las cosas más importantes, se verá el candidato o los candidatos y la forma de ¿cómo se llama? De elegirlo. Si va a ser por consenso, si va a ser por interna, por paso, no sé. Sí, pero sí. La verdad que nosotros el peronismo hoy está dando vueltas alrededor en el primer escalón y todavía no lo logra subir, ¿no? Así es, aquí en Salta, falta mucho, falta un año. En Salta lo que señalan las terminales en Buenos Aires, como se las denomina, es que después del Mundial comenzaría ese proceso, pero nosotros compartimos su mirada, diputado nacional Rodolfo Tailá, de que las condiciones no serían tan favorables por el momento. Las últimas dos, la primera de ellas tiene que ver con esta reforma electoral que está impulsando
el gobierno nacional este intento de eliminación de las PASO. Le comentábamos hace un rato a nuestra audiencia que el gobernador Sáenz ya hizo lo propio en Salta en el 2021, las suspendió con argumentos falaces, en el 2023 las vuelve a suspender sin argumentar, en el 2024 las PASO provinciales fueron derogadas. Ahora, en el mismo sentido, avanza una reforma electoral por parte del gobierno nacional. ¿Cuál es su posición y la posición de Unión por la Patria en este sentido? Y la última, para que cierre con las dos juntas, diputado nacional, la situación de Cristina y la defensa que usted viene haciendo casi en soledad de esta ilegalidad que está sufriendo la exmandataria. Respecto de Cristina, o mejor, la primera pregunta era... La reforma electoral. La reforma electoral. Bueno, el año pasado, en un año electoral, el gobierno cambió las reglas, suspendió las primarias, las PASO. Yo recuerdo en los 15 años anteriores cómo era repudiado el kirchnerismo cada vez que planteaba alguna iniciativa vinculada a reformas del sistema electoral. Pero lo que más ponía en el foco estos críticos de cabotaje era que no se puede hacer en año electoral, no se puede hacer en año electoral, es una vergüenza, no sé qué, cosa que el kirchnerismo nunca quiso hacer, pero se lo adjudicaban. El año pasado, cuando en pleno año electoral el gobierno cambia las reglas del juego y suspende las primarias, todos estos sinvergüenzas se callaron bien la boca, no dijeron nada, no tuvieron absolutamente ninguna objeción contra una decisión del gobierno nacional absolutamente ilegítima, cambiar en el... más importantes de la UCR cuando no existía nada de los libertarios, o cuando la UCR existía, digamos, eran dos pesados hipócritas con la autonomía del Banco Central. La denunciaron penalmente a Cristina, se encadenaron en la puerta del Banco Central para que no echen a Martín Redrado, pero jodían con la independencia del Banco Central, Hoy Pausini se sienta en las reuniones de gabinete, el presidente del Banco Central se sienta en las reuniones de gabinete. El Banco Central hace lo que le dice Luis Caputo y todos estos atorrantes se callan la boca. No hablan, no abren la boca, no dicen absolutamente nada, cuando nosotros durante 10 años nos rompieron la paciencia con esas cosas, que básicamente viene a mostrar, por eso también la UCR es el estropajo que soy, digamos, por eso dan la vergüenza que dan hoy, por eso son tan patéticos, porque efectivamente se demostró que les importa un rábano la República y las instituciones. Lo único que les importaba era que no estuviera Cristina, que no estuviera el peronismo, ni siquiera el peronismo, porque con varios peronistas se llevan bárbaro. El problema acá es Cristina Fernández. Entonces, vuelvo a la reforma electoral. La reforma electoral es una cuestión que seguramente hace falta algún ajuste. Ya hicieron un estropicio cambiando el sistema, ¿no? Un sistema que funcionó perfectamente durante décadas y décadas, lo cambiaron a la boleta única, que no cumplió con ninguna de las virtudes que supuestamente tenía. Ni era más fácil, ni era más barata. Entonces, volviendo a la reforma de hoy, hay que discutir una reforma, pero hay que discutir una reforma entre todos los partidos y hay que discutirla de manera seria. No lo que quieren hacer estos, que claramente así les fue, ¿no? Porque estos querían meter por la fuerza la reforma total, están sus socios, sus cómplices, que juntan más votos que el peronismo en el Congreso y por lo tanto no se imaginaba ningún inconveniente. Bueno, la verdad que la reforma electoral no va a salir, no hay votos para que salga, por lo menos ahora, vamos a ver más adelante, pero claramente eso por ahora está clausurada. No hay ninguna posibilidad de que en estos momentos se avance con el tratamiento de la reforma
electoral en el Senado de la Nación. Clarísimo. Lo cual también da la pauta de que la reforma que también cuestionaron de manera absolutamente tilinga cuando Cristina creó las primarias abiertas, bueno, hizo una reforma electoral grande con la creación de las PASO. Sí. También todas las críticas de aquel momento ahora están ausentes, se hacen bien los estúpidos. Y para cerrar con respecto a Cristina, bueno, Cristina no solo está secuestrada por una mafia judicial manejada por el poder real, que hoy en Argentina básicamente lo encarna AEA, la UIA, la Embajada de Estados Unidos, AmCham, que es la Cámara de Empresas Norteamericanas en Argentina, lo que ahora se le llama el G6 en Argentina, que son las cámaras de de comercio, de la sociedad rural, bueno, toda gente hermosa. Esa mafia judicial encarceló a Cristina por presión de todos estos sectores. Hoy Cristina, y hoy acá salió, por lo menos acá en algún diario de la capital, salió una encuesta que es la persona que mejor imagen positiva tiene. Está por arriba de Kicillof, obviamente por arriba de Milei. El presidente. Bueno, yo creo que cada día que pasa se agranda la figura de Cristina. Cada día que pasa el gobierno de Cristina es todavía mejor. O sea, nosotros fuimos felices durante 12 años y medio y después de 10 años se agranda. Es increíble cómo ese gobierno, cada día que pasa, se lo extraña más. Cada vez es mejor ese gobierno. Una vez que uno se aleja de los acontecimientos y lo observa con un poquito más de detenimiento y de racionalidad, lo que va a encontrar es que ese gobierno fue, o los últimos, si se quiere, el último gobierno de Cristina fue maravilloso, comparándolo con la porquería que vino después, ¿no? Con Macri, Alberto y sinvergüenza. No hay posibilidad de comparación alguna. Por eso está presa, por haberle dado felicidad a los laburantes, por haberle llevado jubilaciones a millones de argentinos que habían sido maltratados durante su vida laboral, negreados, por la gente que justamente quiere que Cristina siga presa. Entonces, yo creo que la gente, la sociedad argentina tiene que ver esto, tiene que salir un poquitito de la lógica del amigo-enemigo, el odio, que a la que nos lleva estos sectores de poder, y evaluar sobre todo la posibilidad, las situaciones personales. Nadie puede decir que con Cristina estaba peor que con Javier Milei. Nadie, ni siquiera el más gorila de todos puede afirmar objetivamente que estaban mejor con Cristina. Entonces, parece que la detención de Cristina es una consecuencia lógica de eso, y es lo que marca, lo que pone en valor sus gobiernos. Por eso digo que deriva en los compañeros del peronismo que no reconocen ni la conducción de Cristina, pero mucho peor la necesidad de reclamar por la libertad de Cristina, porque es inocente, porque está proscripta, porque es la jefa natural del peronismo y porque nadie le hace absolutamente sombra adentro de nuestra fuerza y tampoco en general. Diputado Nacional Rodolfo Tailade, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones y esta entrevista con toda la provincia de Salta. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros, y a disposición. Un gran abrazo a toda la comunidad salteña. Muchísimas gracias.